Alimenta tu campo. Programa auspiciado por Solquifar. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a este podcast que hemos denominado Alimenta tu campo. Para todos los hombres que producen alimentos en nuestro país, nosotros hoy tenemos realmente un gran entrevistado, un invitado de lujo que tiene ESCA desde el campo, este canal digital agropecuario de Bolivia, para este podcast que auspicia la empresa Solquifar. Don Carlos Sosa, ingeniero agrónomo, ex profesor de la Universidad del Noreste de Argentina, en donde él dictaba cátedra de oleaginosas y también de trigo. Nosotros queremos conversar con él hoy como director de Maizar, que es la Asociación de Maiceros y Sorgo de ese hermano país. Don Carlos Sosa, bienvenido a este podcast Alimentar tu Campo, bienvenido al canal digital agropecuario de Bolivia. Bueno, un gusto estar en contacto con todos ustedes y a disposición. Don Carlos, nosotros lo hemos estado buscando y gracias a don Pedro Peregrino, la asociación, un gran amigo de la asociación de semilleristas de nuestro país, pudimos contactarlo y la verdad que un gran placer poder conversar con usted para de repente poder recorrer un poco esa experiencia que tiene Argentina de muchos años en producción de alimentos. Coméntanos por favor un poco primero. ¿Quién es Carlos Sosa para todos los amigos? Coméntenos un poco de su trayectoria profesional, por favor. Bueno, muchas gracias. Básicamente, ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de La Plata y la mayor parte de mi trabajo profesional ha sido ligado a la industria de la semilla en distintas empresas. eh, y bueno, el aporte, digamos, que uno puede llegar a hacer desde el punto de vista de manejo de los cultivos y cómo ha ido evolucionando en los últimos tiempos la parte genética de los diferentes cultivos en el país. Hoy como director de esa gran asociación que es Maizar, realmente una asociación muy fuerte de productores argentinos. Coméntenos un poco, por favor, sobre el tema de Maizar y la producción de maíz y sorgo allá en Argentina. Bueno, muchas gracias. Un poco para aclarar, yo soy miembro de la comisión directiva de Maizar. Trabajo particularmente también en la parte de la comisión de sorgo. Eh, Estoy representando a Maizar, en Maizar, a la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires, que es una de las entidades, digamos, que conforman Maizar. Maizar es una asociación de cadena donde están presentes todos los eslabones que componen a esto que tienen que ver con el maíz, desde la generación, digamos, de los productores, desde los semilleros, pasando por los que proveen tecnología, los que utilizan el maíz, ya sea para consumo animal, como sean las aves, los piloteros, para la industria de molienda seca, para la industria de molienda húmeda, para los que hacen bioetanol, para los exportadores. Y lógicamente creo que es una asociación ejemplo de lo que deberían ser muchas asociaciones, porque ahí nos encontramos todos los que tenemos algo que ver con el cultivo y buscamos lo mejor para todos, porque a veces los intereses son contrapuestos, porque por un lado está el productor que quiere recibir el precio más alto, por ejemplo, por su maíz o por su sorgo, y por el otro lado está el que es productor de pollos, que a él le conviene tener un maíz lo más barato posible. Entonces, porque es su insumo de producción. Y ahí, en esa charla es donde se van conjugando muchas cosas que son muy importantes para la competitividad de los países. El hecho de poder tener una idea, una producción donde se intercambien opiniones, enriquece muchísimo el panorama y por supuesto que muy rápidamente Maizar ha sido reconocido como un referente a nivel nacional y es, digamos, un órgano de consulta de todos los gobiernos cuando tienen que pensar, digamos, en alguna política y más aún ha sido muy propositivo
en el caso de, por ejemplo, el etanol de maíz, o intervenir en las regulaciones, o por lo menos opinar cuando hay que pensar en el tipo, por ejemplo, de corte, cuánto se hace de etanol y cuánto se hace de combustibles, de naftas. Así que bueno, nada, un gusto, además que es una asociación que también está preocupada por la conservación del suelo, por la huella de carbono. Maizal, junto con Abramilo de Brasil y la Asociación de Productores de los Estados Unidos, conforman Maizol, que es un grupo básicamente de exportadores de maíz, de productores de maíz. Somos los principales exportadores a nivel mundial, con Estados Unidos y Brasil, lógicamente. Y, y esto también sirve cuando en este mundo moderno hay que entrar a conversar o a negociar con requisitos que ponen, por ejemplo, la Unión Europea respecto del origen, respecto de la huella de carbono, respecto de no desmontar, respecto de los productos que se pueden utilizar, etcétera. Así que creo que, bueno, todo eso enriquece mucho y es parte de la competitividad de Argentina. Bien, don Carlos, gracias por esa introducción. Para nosotros el tema de maíz y sorgo realmente es muy esencial para la producción y me imagino que como en muchos países para la producción de la proteína que necesitamos de los alimentos pecuarios. El sorgo ha sido una gran revolución en nuestro país en vista de que como no tenemos eventos nosotros o biotecnología, eventos transgénicos para sembrar maíz en nuestro país, entonces el sorgo ha sido la alternativa para poder generar ese alimento para aves, cerdos y otras especies, pero también para poder lograr hacer un etanol que nos permita poder utilizarlo también en la mezcla con la gasolina, ¿no? Coméntenos usted un poquito cuál es la experiencia que ha vivido Argentina en este sentido. En Argentina, en los últimos años, lo que estamos viendo es un crecimiento del área de sorgo que fue impulsado inicialmente por la demanda china. Eh, Nosotros empezamos a exportar sorgo hace 5 o 6 años en forma cada vez más creciente hacia China, y esto generó un mercado muy interesante para el sorgo de grano eh, en las zonas de los alrededores, por ejemplo, de los puertos, como es el caso de Rosario. El sorgo, como una de sus principales virtudes, tiene la adaptación hacia condiciones menos favorables. Entonces, antiguamente teníamos en Argentina una zona núcleo maicera que tenía los mejores lotes y los mejores climas, y a su alrededor un área de sorgo. Y la pregunta era siempre, ¿qué pasaría si nosotros ponemos el sorgo en las mismas condiciones o en buenos lotes eh, y le damos más tecnología? Y la respuesta es lo que esperábamos. Es decir, al generarse un mercado interesante de exportación en los alrededores de Rosario, muchos productores encontraron, ya más tecnificados, en mejores suelos y con mejores condiciones climáticas, encontraron una respuesta muy importante desde el punto de vista del cultivo y desde el punto de vista del manejo. Entonces, en los últimos años, Argentina vino aumentando esa producción de sorgo, hablando de grano de estilo exportación, pero a su vez está aumentando también el uso del sorgo en las zonas más ganaderas. El último año, particularmente, el maíz se vio afectado por una plaga que es una chicharrita del género Dalbulus, que transmite enfermedades al maíz, y los maíces es una enfermedad más bien de origen, eh, ¿cómo se llama? De origen más de zonas más cálidas, y los materiales nuestros en Argentina son más bien materiales templados, y no estábamos preparados con los maíces para poder enfrentar esta adversidad. Y esto hizo que muchos productores también se volcaran al sorgo, porque la chicharrita o estas enfermedades no atacan al sorgo. Entonces, tenemos como una doble impacto. Por un lado, la demanda china que tira el mercado de granos, por otro lado, los productores ganaderos que en parte están este año reemplazando maíz por sorgo. Don Carlos,
es importante para nosotros poder entender que cuando se le pone tecnología a los suelos, también los cultivos responden. ¿Cómo han visto ustedes esa incorporación de fertilización, tanto de base como foliares allá en Argentina? Bueno, es una pregunta muy interesante porque nosotros estamos recibiendo de países súper desarrollados una tendencia a reducir los insumos. Pero lo que sucede es que nosotros en Latinoamérica en general estamos con un nivel bajo todavía de insumos, de utilización. La huella de carbono del maíz de Argentina y la de sorgo de Argentina son de las más bajas del mundo. Nosotros tenemos todavía un margen para seguir aplicando tecnología y cuando hablamos de tecnología tenemos dos aspectos. Una es la tecnología, si queremos, de procesos. Podemos decir, por ejemplo, eficiencia en la cosecha. Se pierde mucho, por ejemplo, por cosechar a destiempo, por no regular bien las máquinas, etcétera. Eso es tecnología, digamos, de proceso. Pero hay una tecnología de insumos que es la que eventualmente está muy cuestionada, o sea, relativamente cuestionada en algunos países donde eh, han tenido excesos de insumos que han llegado a contaminar lamas o ponen, digamos, en una discusión el tema de la toxicidad de los insumos, sobre todo ligado a las áreas urbanas. En este sentido es muy importante, y yo pongo como ejemplo siempre, Norman Borlaug, que fue Premio Nobel de la Paz en 1970, por el desarrollo de los trigos y los arroces enanos, donde él logró variedades de trigo que eran más petizas, más enanas, y que lógicamente tenían mejor potencial de rendimiento y a su vez podían ser fertilizadas sin temor a que se volcara. Porque antes el trigo, si uno lo fertilizaba, se iba demasiado alto, había un efecto palanca y el trigo se volcaba y entonces los rendimientos no se podían aumentar. El trabajo de Norman Borlaug, que dicen que es la persona que salvó del hambre a más millones de personas y que por eso le dio el premio Nobel de la Paz, estaba ligado a las dos cosas. Por un lado, la tecnología genética puesta en el cultivo y por el otro lado, el uso de fertilizantes de mayores insumos. Yo no digo que sea la única vía, es una vía que todavía nosotros tenemos mucho espacio para recorrer y para explorar, para buscar mejores rendimientos. Y adicionalmente ahora, en los últimos tiempos, se están desarrollando muchos biofertilizantes, que es un mundo casi desconocido para nosotros, donde hay nanotecnología y donde hay productos biológicos, que son bacterias, que son hongos, que ayudan a la fijación biológica del nitrógeno y a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Y eso nos va a dar seguramente mucha más competitividad. Nosotros, hablando de Latinoamérica en general, tenemos muy buenas condiciones como para poder competir desde el punto de vista de los suelos. Lógicamente que una problemática en Bolivia, otra en Brasil, otra en Paraguay, otra en Argentina, pero todo se puede llegar a aprovechar. Y la incorporación de biofertilizantes es un mundo que todavía creo que estamos recién iniciando como camino y que le veo mucho futuro. Abriendo sendas realmente biofertilizantes, ¿no? Pero es muy importante también que nos comente un poco ustedes cómo vienen desarrollando el tema de la sostenibilidad para sus suelos, para poder hacer una agricultura sustentable en el tiempo. Sí, en Argentina se está desarrollando gracias a muchas asociaciones de productores. Primero, que el trabajo de APRESID, la Asociación de Productores de Siembra Directa, ha sido muy importante. Y en su momento nosotros llegamos a tener los índices de siembra directa más altos de los que se reconocen. En un momento la soja de Argentina es el 85, el 90% es en siembra directa. Eso quiere decir que no hay remoción de suelo, que no se oxidan los suelos, que no se exponen a las lluvias o a los vientos, con lo cual se disminuye la erosión y se mantiene mucho más, digamos, la estructura del suelo, protegiéndolo para las futuras generaciones. Adicionalmente a esto, hoy estamos
con la difusión de lo que se llaman las BPA, las buenas prácticas agrícolas. Estas buenas prácticas agrícolas se refieren no solo al uso, digamos, digamos, de la siembra directa, sino también a la combinación de sistemas de protección donde se minimice el uso de insumos y de pulverizaciones y de aplicaciones basados básicamente en un criterio agronómico, en el monitoreo y en el evitar, digamos, las sobreaplicaciones y el gasto excesivo, manteniendo la productividad inclusive a futuro. Nosotros hemos exportado como país en años anteriores, sin quererlo, mucho potasio, mucho fósforo, que son recursos que estaban en el suelo y que se fueron con los granos que se exportaron y no se repusieron. Entonces, hoy el criterio de fertilización de Argentina es por lo menos reponer los nutrientes que se están llevando cada uno de los cultivos. Perfecto. Nosotros conocemos de que usted definitivamente en su desarrollo empresarial también conoce gran parte de Santa Cruz de Bolivia como gerente de Tecnosorgo. ¿Cuál sería de repente un consejo, una apreciación que tiene el ingeniero agrónomo Carlos Sosa para aumentar la eficiencia de los rendimientos de los cultivos aquí en Santa Cruz de la Sierra? Sí, es una pregunta, digamos, difícil, porque si bien yo lo conozco por haber estado y por haber participado, creo que hay técnicos, digamos, solares que te la podrían responder de mejor manera desde el punto de vista técnico. Yo te puedo hablar desde el punto de vista filosófico, si querés. Creo que nosotros tenemos que aliarnos con la naturaleza. Eh, yo tenía un profesor que decía que toda experiencia que uno hace en el campo es una pregunta que uno le hace a la naturaleza. Y la naturaleza siempre te responde. Y además te responde con la verdad. Entonces uno tiene que ser vivo para saber lo que le está preguntando a la naturaleza. Si yo siembro, por ejemplo, acá en Pergamino, que es una zona muy fértil, y siembro un maíz en el mes de junio o julio, la naturaleza me va a responder porque el maíz se va a helar y no va a producir nada. ¿Y la conclusión cuál es? ¿Que el maíz no sirve en Pergamino? No, la conclusión es que la pregunta estaba mal hecha. Si yo le quiero preguntar a la naturaleza, si el maíz anda en Pergamino, yo tengo que sembrar en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y la naturaleza me va a decir, septiembre, acá tenés que estar sembrando, esta es la mejor época. Nosotros no podemos modificar el clima, pero sí podemos modificar el ambiente en el que se desarrollan los cultivos. Y cuando hablamos de ambiente, estamos hablando de elegir la fecha de siembra, estamos hablando de hablar la nutrición, porque la fecha de siembra nos va a condicionar el clima que el cultivo va a enfrentar desde el punto de vista de temperaturas, de lluvias, etc. Lo que sí veo es que en zonas como ustedes hay mucho espacio básicamente lo tiene a favor una cosa muy importante, que es la temperatura. Es decir, tienen mucho menos limitantes que las que podemos llegar a tener nosotros acá y mucho más hacia el sur de la provincia de Buenos Aires respecto al tema de la temperatura. Yo siempre pongo como ejemplo, en el norte de la provincia de Santa Fe, uno puede sembrar sorgo en el mes de agosto, cosecharlo en enero, febrero, y volver a cosechar el mismo sorgo, antes que lleguen las heladas, es decir, dos cosechas con una misma siembra. Eso es increíble. Cualquier canadiense, cualquier productor del norte de los Estados Unidos se vuelve loco porque tienen 5 o 6 meses para hacer cultivo. Y yo lo que veo es que en Bolivia se puede sembrar sorgo desde marzo, septiembre, en enero, en febrero. Lógicamente hay que buscar las condiciones, hay que tratar de encontrar la combinación de cultivos, hay que encontrar las rotaciones de los cultivos. Y todo eso hay que buscar las densidades de los cultivos, hay que buscar las variedades que mejor se adapten, los ciclos, y todo eso es un trabajo que hay que hacerlo de forma conjunta y es lo que digo que es el conocimiento del cultivo, el conocimiento de la zona, las experiencias locales, es lo que les van a dar la clave del éxito. Perfecto, muchísimas gracias.
con toda la razón del mundo, cada quien debe realmente estudiar sus propios ambientes, estudiar las bondades de su suelo para poder ser cada vez más productivo. Señores, estamos conversando con el profesor, ingeniero agrónomo Carlos Sosa, presidente o parte de la comisión en realidad técnica de Maizar en el tema sorgo. Nosotros retornamos en un momento más con Alimenta tu Campo. Espérenos, ya volvemos para seguir conversando con el ingeniero Carlos Sosa. HIP 90, ácido gibberélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical, estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la dormancia en semilla. Aplique HIP 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solquifar para Zipago. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina, ¿no? Tenemos la confianza plena en Solquifar. Contacto 713-62-517. Solquifar, soluciones químicas. Volvemos en Alimenta tu Campo, este podcast donde hemos invitado al ingeniero agrónomo Carlos Sosa de la ciudad de Pergamino, donde él también es productor, gerente de Tecnosorgo y parte de la comisión técnica del sorgo de la institución Maizar, una institución que nosotros conocemos bastante aquí en nuestro país. Don Carlos, primero, reiterarle nuevamente los agradecimientos por su tiempo, por acceder a esta entrevista, para conversar con SCA, el canal digital agropecuario de Bolivia, y llegar a conocer un poco las experiencias que tienen ustedes. Básicamente ahí una pregunta que deben tener en la mente muchos de los agricultores y los técnicos que nos están siguiendo en este momento, en este podcast, es: ¿cómo ha visto Carlos Sosa, de acuerdo a su experiencia, la incorporación de la biotecnología, de los materiales transgénicos en la producción de granos allá en Argentina? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es muy interesante esto. Creo que abrió nuevas fronteras de producción, posibilitó un mejor control de malezas, posibilitó una disminución, en muchos casos, de las aplicaciones de insecticidas o de pesticidas, un menor costo para el productor y una mayor simplicidad en los cultivos. De los primeros cultivos que nosotros arrancamos fue el caso de soja, la soja tolerante a glifosato, la soja RR. Realmente tuvo un impacto impresionante porque además fue lo que posibilitó el desarrollo de la siembra directa, como decíamos, y la conservación del suelo, ¿va? Todo se va poniendo, ¿no? Una cosa se va alineando con la otra. Y después en el caso del maíz, la llegada de la tecnología BT, del control de insectos, lepidópteros, acá en Argentina era muy difícil hacer siembras tardías de maíz. Y cuando decíamos que por ahí de pronto la siembra se nos atrasaba un poquito en algunas regiones, caíamos con la floración en momentos muy críticos. Entonces, desde el punto de vista de poder manejar fisiológicamente las mejores posibilidades, era atrasar la fecha de siembra y colocar la fecha de floración del maíz no en el mes de enero, que es una época donde tenemos déficit hídrico y altas temperaturas, y sino moverla ya más bien hacia febrero. Pero ¿cuál era el problema de esto? El problema de esto es que los ataques de insectos, sobre todo de diatraea, el barrenador, se hacían cada vez mayores, porque las diatraeas tenían 3, 4 generaciones al año. La primera generación eran muy pocas las diatraeas que sobrevivían como larva invernal en el invierno, pero a la medida que se iban multiplicando las generaciones, la población era cada vez mayor. Entonces, pensar en una siembra tardía
era un fracaso porque el 40% de la producción de maíz se perdía por efecto de diatraea. Entonces, tener maíces, por supuesto que si no, teníamos que hacer muchas aplicaciones de insecticidas con un alto impacto ambiental. Tener maíces tolerantes a diatraea realmente fue un salto muy importante que posibilitó que en algún momento, hasta no hace mucho, hasta el año pasado, el 60% del área sembrada de la Argentina, o la mitad o más de la mitad, fuera siembra tardía. Entonces, esto es un impacto muy importante en el nivel de productividad de los cultivos. Creo que es un avance muy grande desde el punto de vista de disminución de aplicaciones y de facilitarle la vida al productor. Lógicamente, esta tecnología se fue aceptando cada vez más en la medida que se demostró la inocuidad de los eventos en los animales o inclusive en el consumo humano. Lógicamente hay todo un espectro de distintos eventos, de distintos beneficios. No todos los eventos dan el mismo beneficio desde el punto de vista económico. Y bueno, la discusión está en qué aprobamos o no. Y creo que esto es parte de lo que tenemos que desarrollar, donde tenemos, por un lado, una alta presión de Europa, que está en contra de todo ese tipo de cosas, y una demanda de un mundo que hoy por hoy sufre hambruna. Nosotros tenemos mucha responsabilidad en poder alimentar esa demanda que existe por alimento en gran parte, en regiones del mundo. Gracias, realmente un muy espectacular resumen. Y ahí yo quiero entrar también, por favor, a que usted nos comente cuáles han sido las normativas que ha puesto Argentina. Nosotros conocemos un poco, hemos escuchado en algunos eventos, en APRESID, por ejemplo, la importancia de tener las partes de poder hacerle estos cultivos que puedan tener también unos cultivos trampa, ¿no? Alrededor, o cultivos refugio que le llaman ustedes allá, para poder de repente proteger un poco la fauna benéfica y poder manejar un poco el tema de los insectos, ¿no? Coméntenos, por favor, al respecto sobre su experiencia. Creo que es muy importante el concepto que acabas de mencionar. Y acá me voy a referir, si querés, a un ejemplo que es fuera de la agronomía, pero que va al caso, que es Sir Alexander Fleming descubrió la penicilina y salvó la vida de millones de personas como un antibiótico. Y le dieron el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de Medicina, perdón. Y cuando le dieron el premio Nobel en su discurso dijo, mucho cuidado, no vaya a ser que algún ignorante, así lo dijo, utilice una subdosis de la penicilina y con esto genere resistencia a las bacterias que queremos controlar. Cosa que finalmente sucedió. Y lo mismo estamos hablando de esto. Si nosotros necesitamos hacer el refugio, porque si nosotros aplicamos, utilizamos los materiales tolerantes en todo el cultivo, va a haber siempre en la naturaleza una respuesta y va a haber algunos individuos que van a hacerse gradualmente más tolerantes o más resistentes, y si esos individuos además quedan solos porque los otros no van a sobrevivir, van a ser los que se van a multiplicar, en muy corto tiempo se va a quebrar la resistencia. Y eso pasó ya con un evento, con lo que llamamos una de las modificaciones genéticas, para el caso de, no de diatraea, pero sí de cogollero, de Asphodoptera. Hubo materiales que se lanzaron como resistentes de Podóptera y a los 5 años dejaron de tener esa resistencia. Básicamente porque hubo un mal manejo en el tema de los refugios, poco cuidado, y por supuesto las plagas son distintas. No es lo mismo Podóptera que diatraea, pero como ejemplo sirve, y creo que es muy importante destacar que es necesario hacer parte de este sacrificio de una parte del lote, utilizar materiales que no sean transgénicos para poder permitir que los individuos susceptibles se apareen con los que son tolerantes y no se pierda, digamos, esa susceptibilidad de la plaga,
que de otra manera lo que estaríamos haciendo, que es lo mismo que hicimos con el caso, por ejemplo, del glifosato, cuando empezó la soja verde en la Argentina, la solución era muy fácil, porque era venir y pasar 2 litros de glifosato y controlaba todas las malezas. Claro. Pero con eso, ¿qué hicimos? Fuimos seleccionando malezas tolerantes al glifosato. Y hoy la problemática de maleza en Argentina es distinta y a su vez tenemos malezas que ya son tolerantes a glifosato y a otros grupos de herbicidas. Generamos nosotros mismos una variación en la naturaleza y lo fuimos seleccionando a favor de las malezas o de la plaga. Por eso es muy importante que tengamos un lugar donde los individuos susceptibles puedan sobrevivir y puedan, en este caso, aparearse con los que son resistentes para mantener la susceptibilidad de la plaga. Un ejemplo espectacular, más claro, imposible. Don Carlos, muchísimas gracias realmente por transferirnos un poco ese conocimiento, esa experiencia. Vale de mucho para nosotros hoy que se están liberando ya ciertos eventos para los agricultores que creo van a ser muy importantes para incrementar de repente la producción y sobre todo para poder hacer mejor manejo. Pero la tecnología de punta necesita ir acompañada también por manejo apropiado y por fertilización también de punta, porque a esta tecnología hay que ponerle tecnología para que pueda producir. Coméntenos al respecto, por favor. Sí, es un poco claro lo que vos decías. Yo en una charla que tuve con eso de sorgo acá en Argentina, destacaba estos dos aspectos. Vamos a hablar de la competitividad de los países, de Argentina, de Bolivia o de la que sea. Hay un uso de lo que es conocimiento. El conocimiento es la parte de fisiología de los cultivos, conocer cómo responden, cuáles son sus periodos críticos, etcétera. Hay una parte que es proceso, como hablamos de el tema de la cosecha, de tecnología de conservación, de frío, de ensilado, de todo eso que son procesos, que es conocimiento. Y hay otra parte que es insumo, que todavía tenemos un margen importante nosotros para agregar más insumos y sobre todo más insumos desde el punto de vista biológico. Pero no quiero dejar de mencionar un tema que para mí es muchísimo más importante que hace la competitividad, que es el diálogo entre los distintos sectores. Es fundamental que entre los exportadores, los productores, el gobierno, etcétera, puedan generar las condiciones para que la producción se desarrolle. Porque no sirve de nada que la industria genere fertilizantes, respuesta a los fertilizantes, que el productor los produzca y que después resulta que el gobierno interviene en el mercado y dice ahora no se puede exportar. No sirve de nada. Nos pasó también ya con la leche, donde los productores lácteos, el precio de la leche histórico a nivel mundial es de $3.500. Y llegó un momento que la leche valía $6.000, estamos hablando de la tonelada de leche en polvo, ¿no? Claro, que es la que sí. rige a nivel mundial. La leche que decimos, un promedio, podemos decir un número histórico, $3.500, llegó a valer 6.000, y cuando llegó a valer 6.000, se prohibieron las exportaciones de lácteos. Entonces, un desincentivo a la producción y que podríamos haber dado leche gratis a todos los chicos de la República Argentina se hubieran permitido exportar. Entonces, como un ejemplo nada más, pero digo, como a veces no ponernos de acuerdo entre la producción, los exportadores, el gobierno, los gobiernos, no digo el gobierno ni el nuestro, ni el de Bolivia, ni el de Brasil, ni el de Estados Unidos, deben incentivar la producción y fijar normas claras en procesos o donde hay inversiones que son muchas veces más allá de lo que es una campaña, porque el productor invierte en una cosechadora, en una sembradora, en un proceso, en unas instalaciones ganaderas, en su ganado, en su genética, etcétera, en un proceso que va a llevar 4, 5, 6 años, a veces más, y necesita tener reglas claras. Entonces, esto no tiene nada que ver ni con el costo de los insumos, ni con el precio internacional de los granos, ni con nada. Simplemente que hace a la competitividad lo que le pueda dar la previsibilidad, y eso es un rol claro
de los gobiernos, de todos los países. Muchísimas gracias, don Carlos. Realmente ese tipo de experiencias, con seguridad que van a ser bien recibidas, no solamente por los productores y los agropecuarios, sino también por aquellos líderes de las instituciones que rigen los destinos y los caminos de nuestro sector. Realmente ha sido un gran placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Esta es la primera que lo estamos haciendo por Zoom. Espero que volvamos a tenerlo nuevamente, conversando de repente de otros temas para poder conocer un poco más sobre esa historia agropecuaria que tiene Argentina a través de un profesor que ha sido catedrático de una universidad, actual miembro de la Comisión Técnica de Maizar en el cultivo del sorgo, bueno, y gerente también de Tecnosorgo, de este gran cultivo que también tenemos, gracias a Dios, esa producción nosotros de esos granos, esas semillas aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, don Carlos. Ha sido un placer reencontrarnos nuevamente a través de la parte digital y gracias a este canal y a este podcast que es Alimentar tu Campo, auspiciado por una gran empresa de los amigos de Solquifar. Esperamos tenerlos pronto, don Carlos Sosa, aquí nuevamente en el canal. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por la iniciativa y por difundir este tipo de cosas a través de medios tan modernos que posibilitan la masividad, ¿no? Buenos días. Muchísimas gracias. Entonces, queridos amigos, gracias a ustedes también por habernos acompañado en este podcast Alimentar tu Campo. Espérenos la próxima semana en el mismo horario a través de SCAP, el canal digital agropecuario de Bolivia desde el campo. Alimenta tu campo. Este programa fue auspiciado por Solquifar.